Hola, que el Señor les bendiga ricamente. Qué gusto poder llegar a ustedes a través de este medio, con la intención de que al escuchar la palabra, al ver, pues nada más mi figura, yo no los veo a ustedes, pero creo que al estarme mirando son las personas que yo sé que están incluidas dentro de ¿cómo se llama? De este medio, que están incluidos en la lista de a quienes les enviamos estos videos. El Señor les bendiga ricamente, espero que estén prosperados y que sus vidas estén caminando delante de Dios correctamente. Vamos a orar. Hoy quiero hablar de el tema la justicia de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estoy delante de ti y te agradezco por tomar mi vida para tu servicio. Te agradezco, Señor, que bien pudiera decirse de mí, Señor, a poco de la uñas puede salir algo bueno. Señor, tú hayas tenido misericordia, me hayas mirado, Señor. Gracias por los hombres de mi familia que están incluidos en el ministerio. Bendícelos donde quiera que ellos están y sé propicio y que su corazón no se aparte de ti y su celo por ti, Señor, sea transmitido a los que les escuchan y a los que guardan tu palabra. Bendice a los ministerios, Señor, que están en México y Estados Unidos, que son parte de mi familia. Sé propicio a ellos, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, para hablar de la justicia de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. De igual manera pudiera decirse, porque el justo por su fe vivirá, pero igual por ella morirá. ¿Qué significa la expresión justicia de Dios? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro pensamiento? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Comienza una reacción de conciencia, ¿no es así? Los pensamientos son sumarios. El sentimiento es de angustia o paz. Lo peor es la incertidumbre que agobia y trastorna toda esperanza y vienen los remordimientos que a fin de cuentas son sin provecho, los remordimientos. Cuando se piensa que ya no hay remedio y en lugar de arrepentimiento hay desenfreno y obstinación, entonces nosotros perdemos de veras ahí toda esperanza. Muy bien, la justicia de Dios es la exhibición completa de la obra de Dios en Cristo Jesús. El cumplimiento de la ley son los términos bajo los cuales el hombre puede vivir con calidad de vida y el modo para presentarse también delante de Dios al mismo tiempo. Pues aún Jesús nació bajo la ley y se sometió a ella, dándonos ejemplo, dice la Escritura, para que sigamos sus pisadas. Y si Él fue más allá en su obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué tanto nos cuesta entonces a nosotros? La justicia de la ley, hermanos, no amenaza de muerte al justo, pero sí proclama vida y protección a quien la guarda. Alguno preguntará o replicará, ¿por qué Dios trató a su Hijo como no ha tratado a ningún otro ser humano? Bueno, el profeta Isaías nos proporciona tres aspectos muy interesantes. En el capítulo 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Quiero decir en esta primera parte, siendo puntual, Jesús fue probado. Y fue probado en el sentido de a ver si era capaz de cumplir y satisfacer el requerimiento divino. Y luego sigue diciendo este versículo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y cuando dice, cuando haya puesto, podríamos decir, habiendo puesto su vida en expiación o habiendo dado su vida, habiéndose entregado a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Sigue diciendo el versículo, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otras palabras, diríase esta última parte,
cumplió la voluntad de Dios cabalmente. La justicia de Dios, que es por la fe, es justificadora, no es condenatoria. La ley es condenatoria para el pecador que carece de justicia. Pero Cristo llevó nuestro castigo, derramó la sangre, su preciosa sangre, la sangre derramada para remisión de pecados. Los 10 mandamientos no sabían nada de esta sustitución, porque son ley, o morir, o no hay mitigación ni mutilación de la ley. La justicia divina nos proporciona al que podía resolver la reconciliación con Dios. No nos deja en el aire. Dios da su ley y Dios sabe bien y Dios sabía muy bien y entendía muy bien que para nosotros es muy difícil, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, no la puede cumplir porque no puede. Jesús se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Eso dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Y puedo contemplar en ello, en la muerte de Jesús, que su ser moral, sus propósitos, el Evangelio, su amor, su redención, su relación con Dios, estaban en juego en aquel sepulcro. Y Dios le resucitó y le sentó a su diestra. No era menos lo que convenía aquel que, habiéndole exaltado hasta lo sumo, levantó su majestad, su santidad, su gracia y su verdad, cumpliendo el designio divino de justificar al impío, sin dejar de ser justo. La Biblia dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todo eso al mismo tiempo en la misma persona, la persona de Jesús. A partir del sacrificio de Cristo, la justicia no es un asunto legal, sino de gracia. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros, o ya a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué obra hizo Jesús tan perfecta, no? Esta es la responsabilidad del hombre, pero Jesús la tomó. Cristo la tomó y sufrió la muerte en expiación. El panorama cambió y venimos a ser justificados, hechos justicia de Dios en Cristo. Pues escrito está, según Hebreos capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ha de morir irremisiblemente. La muerte en la cruz satisfizo las necesidades más profundas del pecador y derrotó al hombre fuerte, llámese Satanás, y puso el inmutable fundamento para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora ya no sería de esa misma manera. Y esto es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dios no justifica a todos los hombres por decreto. Eso debe estar claro en nuestra mente, pero sí a todos los que creen en Jesús.
Eso cambia. La justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada, dice, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, según Romanos 3, 21 al 22. Dios ha puesto a Cristo como propiciación. Hablaríase allí de sacrificio expiatorio por medio de la fe en su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 24. Muy importante es ser hallado en Él, ante Dios, no teniendo nuestra propia justicia legal. Digo en caso de que la hubiéramos alcanzado, porque ese es otro asunto, sino ser hallados no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios por la fe. Dios en su gracia nos ha dado una justicia incomparable. Estos somos ahora, hechos justicia de Dios en Cristo. No tenemos que traer una ofrenda por el pecado. Cristo es el Cordero de Dios, ofrecido una vez por todas, por nuestros pecados. La Biblia nos enseña en la Epístola a los Hebreos, o la Carta a los Hebreos, que Él con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. A semejanza de comerlo también, debemos digerirlo, para tener vida por Él. Él es el pan de vida. Así que, tomemos a Cristo. Él dijo que su cuerpo era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Hay que digerir que estamos en Cristo. Dios nos ha puesto con Él, o Cristo nos ha puesto con Dios en lugares celestiales. Eso no se ve todavía. Es un proceso. Podemos estar en Él, podemos confiar en Él nuestras vidas y todo lo que somos, y todo lo que hacemos, y todo lo que hagamos, que sea de obra, sea de acción, sea de mano, sea de palabra, que sea todo en el nombre de Jesucristo y para gloria del Padre. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar de la obra que tú has hecho por nosotros. Deuda grande tenemos por el sacrificio de tu Hijo amado. Qué amor tan grande y qué voluntad tan perfecta que Jesús haya satisfecho tu deseo y tu perfecta voluntad, tu completo propósito, y yo sea el beneficiario sin haberlo merecido. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por haberme tenido a misericordia y haberme alcanzado a tiempo. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados.